Bien, entonces esto es vital, y le van a enseñar un cuadro. Esto es vital para entender las promesas y para terminar de dominarlas. La voy a volver a leer, como ya te dije. Dice, esto significa que técnicamente el return de un método then no es la respuesta que nos llega a la callback instalada en un then. Es decir, el return de un then sí es la input para la callback de un then, pero hasta cierto punto. Es decir, el return de un método then no es lo que nos llega por acá en el return de una función, en el input de una función callback. Acuérdate que una función callback, déjame abrir el proyecto de JavaScript. Acuérdate que una callback del then, no sé qué ando pensando acá. Abrimos. Y ahí está. Ya lo tenía abierto. Entonces acuérdate que la callback de un then, esto es una input, es una entrada, un parámetro que nos llega directamente desde JavaScript. Nosotros no lo ponemos. Tranquilamente no lo puedes poner, pero no tiene sentido. Porque obviamente tú quieres acceder a la respuesta del cálculo asíncrono. Entonces, esto es lo que significa. Dice, esto significa, es decir, el return de un then, el que ponemos el return de un then, el return de un then cualquiera, si es la input para la callback que nos llega de un then, es decir, esto sí tiene relación con la input que nos llega hasta acá, que nos llega acá en una callback de un then, pero hasta cierto punto. Vamos a desmitificar eso y hay que entender. Acuérdate que yo antes te había dicho que el return que te llega, el return que tú pones en un then, no es lo que te llega acá. Y está muy bien, pero te lo quise decir así en ese momento para que no te confundieras. Pero ahora vamos a desmitificar más meticulosamente, ya más detalladamente, que esto, el return de un then, sí tiene relación con la input de una callback instalada, pero hasta cierto punto, no directamente, no del todo. Entonces, vamos a continuar, ya después lo vamos a desmitificar. Y dice por acá, dice, para que el encadenamiento de promesas funcione como lo esperado, la salida de la tarea 2, es decir, la que tenemos por acá, la salida de la tarea 2 debe convertirse en la entrada de la tarea 3, que tiene relación con esto del then. Entonces, dice, vamos a continuar con esto. Y continuamos, dice. Y en el ejemplo que estamos considerando, aquí, es decir, en este que tenemos por acá arribita, la entrada a la tarea 3, es el body de la URL que se obtuvo como HTTP response, en este caso fue una GET, ya analizada como un objeto JSON. Entonces dice, y en el ejemplo que estamos considerando aquí, es decir, este que tenemos por acá arriba, la entrada a la tarea 3 es el body de la URL que se obtuvo como HTTP response GET, ya analizada como un objeto JSON. Efectivamente, cuando se corre el then de la promesa de la tarea 3, en este caso, cuando se corre el then de acá, cuando se corre este then que tenemos aquí adentro, este que tenemos por acá, cuando se corre este then te va a llegar el body ya en JSON, como ya lo vimos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a regresarnos. Y acá, pues aquí lo tenemos. Acá rayé por acá, no se me olvidó regresarle. Vamos a poner esto. Y dice, pero como acabamos de ver, el valor de return de la callback C1, el return de la callback C1 no es un objeto JSON, sino apenas la promesa 4, para ese objeto JSON. Entonces vamos a ponerle por acá y dice, pero como acabamos de ver, el valor de return de la callback 1, es decir, de esta que tenemos por acá, no es un objeto JSON. Efectivamente, el return de este response.json
no es un objeto JSON todavía. Apenas es la promesa para obtener ese objeto JSON. Entonces aquí no te confundas. Response.json, como ya vimos, retorna una promesa, más no el objeto JSON ya parseado como JSON, valga la redundancia. Es apenas una promesa para llegar al resultado de ese objeto JSON. Entonces no te confundas. Aquí en response.json no estás retornando el JSON todavía. El que te llega acá en C2, no, apenas es la promesa. Entonces dice, vamos a continuar por acá y continuamos por acá. Dice, esto parece una contradicción. Una contradicción. Una contradicción. Pero no lo es. Cuando se cumple, cuando se fulfill la promesa 1, se invoca a C1 y comienza la tarea 2. Entonces dice, esto parece una contradicción, pero no lo es. Cuando se fulfill la promesa 1, ¿cuál es la promesa 1? La de fetch, esta que tenemos por acá. Cuando se cumple con éxito, se invoca a C1, como ya sabemos, y comienza la tarea 2, efectivamente. Entonces ahí, eso es lo que estamos viendo por acá. Y luego, lo que ya habíamos visto en los otros videos, vamos a continuar nuestras anotaciones justo por acá. Y vamos a iniciarlas con un color azulillo. Vamos a poner esto por acá, dice, pero el hecho de que la tarea 2 comience cuando C1 es invocada, no significa, esto ya lo vimos cuando vimos el call stock, no significa que la tarea 2 deba terminar cuando C1 returns. Entonces, esto es lo que ya vimos. Dice, pero el hecho de que la tarea 2 comience cuando C1 es invocada, no significa que la tarea 2 deba terminar cuando C1 returns. Efectivamente, vemos acá, estamos mucho enfatizando eso, que una tarea 2 empieza cuando la callback instalada en un den comienza a ejecutarse. Por ejemplo, aquí la tarea 2, en este caso la tarea 2 va a continuar o va a empezar, más bien va a empezar cuando la callback instalada, en este caso C1, se comienza a ejecutar. Entonces es muy importante entender que los cálculos asíncronos como tal, empiezan, un cálculo asíncrono empieza cuando se empieza a instalar o cuando se invoca, más bien cuando se invoca, aquí me ando confundiendo, un cálculo asíncrono empieza cuando la callback instalada del den se empieza a ejecutar, pero como ya vimos, no significa que la tarea 2, en este caso esta que tenemos por acá, deba terminar cuando C1 retorna, efectivamente, porque acuérdate que cuando se invoca C1, cuando se invoca una callback, como ya vimos en nuestros diagramas que tengo justo por acá, lo voy a volver a abrir. Vamos a verle por acá. ¿Dónde lo tengo? Acá. Fíjate, cuando nosotros ya vimos por acá en una función, en este punto, pues ahora sí que, pues ya vimos que cuando tenemos un cálculo síncrono dentro de una función, no necesariamente eso va a significar que tan pronto como retorne la función, el cálculo síncrono haya terminado. No. Puede que cuando retorne la función, el cálculo asíncrono aún no haya terminado. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.